Bueno, lo primero que se debe asumir para este tipo de proyectos en sí es que hay que clasificar inicialmente cada una de las zonas. Cada zona, por ejemplo, una nave de producción no va a tener los mismos valores que una bodega de almacenaje o bodega de neumático, en este caso de Goodyear. Nave de producción siempre tiene que cumplir con un promedio de 500 luxes y una uniformidad que fluctúa entre los 0,4 y 0,6. Bodegas fluctúa entre los 200 luxes como promedio mínimo y una uniformidad de 0,4 a 0,6. Oficinas, 500 luxes, uniformidad de 0,4 y así sucesivamente. Pero primero que todo, lo que debemos entender es lo siguiente, conceptos clave para poder entender un proyecto de iluminación. El proyecto de iluminación trata básicamente de varios compuestos. Estos compuestos y estas simbologías tratan más bien para entender un proyecto de iluminación, el lumen como la unidad de flujo del sistema luminoso de una lámpara, el lux, que es la división entre el lumen por un metro cuadrado, es que se mide como unidad de medida eh, en LX, uniformidad que básicamente tiende a ser la lectura homogénea del plano perpendicular calculado, o sea, es un promedio del máximo y el mínimo y cuánto esto se acerca a ser homogéneo por sobre el plano de trabajo, por sobre el plano perpendicular calculado. Las temperaturas de colores que está medido en Kelvin, que fluctúa entre 3000 a 6500 Kelvin, que va de lo cálido a lo frío. Eficiencia, básicamente el término de eficiencia es lumen por watt. Mientras más proyecta luminancia y menos consume, más eficiente. Las luminarias más eficientes fluctúan entre los 170 a 200 lumen por un watt. Factor de mantenimiento es el factor de degradación de una lámpara y en cuánto esto tiene que ir siendo revisada y limpiada e incorporando nuevos electrónica dentro del equipo según esto lo requiere. UGR Unified Glare Writing, el deslumbramiento aplicado por una lámina, o sea, por una luminaria en un punto de luz específico. Entonces, teniendo básicamente esta herramienta dada, lo que debemos hacer a continuación es proyectar la luminancia según pliego normativo RIC 10. ¿Qué nos habla el pliego normativo RIC 10? Básicamente el pliego normativo RIC 10 es una tabla general de luminancias por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que nos dice cuál es el rango de luxes, uniformidad y UGR para nuestros proyectos. ¿Cuánto de esto nosotros debemos proyectar para nuestros proyectos? O más bien, ¿cuáles son los parámetros que debemos alcanzar para nuestro proyecto? Entonces, según industrias químicas de plástico y de caucho, más bien de caucho, en este proyecto de una planta de neumáticos se debe cumplir un lux promedio mínimo de 500 luxes, el UGR de 22, ese factor, y la uniformidad de 0,60 luminarias con RA, o sea, un factor de degradación y de mantenimiento de 80. Pero en este proyecto no solamente hay una nave de producción, sino que también hay estanterías, por lo cual la normativa nos habla que para estanterías se debe cumplir
200 luxes. Cara de la estantería de almacenamiento, o sea, el pasillo de la estantería. En este caso no aplica el UGR, pero sí la uniformidad y el factor de degradación o mantenimiento. Entonces, ya con estos conceptos claros, nosotros podemos proyectar nuestra iluminación y entender los objetivos puntuales de nuestro proyecto. ¿Cuáles van a ser estos? Entonces, nos dice la normativa que para producción debemos cumplir un promedio de 500 luxes y para bodega un promedio de 200 luxes. Entonces, yo corroboro estos valores según mi clasificación y me voy a nave de bodega y según los parámetros de la bodega, según la clasificación y normativa ya descrita anteriormente, debemos cumplir un promedio de 200 lux y una uniformidad de 0,4. Para mi nave de producción debemos cumplir un promedio de 500 lux y una uniformidad de 0,6. Por lo proyectado, con nuestras luminarias, se alcanza, según nuestra memoria de cálculo, algo sumamente importante que hay que entender también para proyectar la iluminación, que hay que hacer recortes, porque la normativa me habla de que el cálculo debe ser realizado a 80 centímetros desde la cota cero, o sea, de forma vertical, y que en cada situación donde hayan pilares, racks, el plano perpendicular en esta zona debe ser cortado, porque lo que realmente nos sirve, o sea, nos preocupa es proyectar la zona de tránsito y de trabajo de las personas. En este caso, para mi bodega, debiésemos estar cumpliendo un promedio de 200 lux en nominal y estamos en 399 y uniformidad 0,4, 0,4. En eh, la nave de producción cumplimos con 504 luxes y el nominal nos dice que es 500 luxes, uniformidad 0,60 y cumplimos con 0,63. Entonces cumplimos plenamente. Entonces toda nuestra documentación se va a basar en estos conceptos. Entonces con nuestra iluminación OptiLED estamos cumpliendo a cabalidad con la normativa RIC 10 y la tabla de resumen de las luminancias requeridas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Entonces, básicamente, esa sería nuestra proyección y memoria de cálculo en la cual nosotros generaríamos este documento y esta documentación la tendría nuestro cliente como respaldo.